Buenos días a todos y todas. El Consejo Nacional de Rectores, la Comisión de Vicerrectores de Investigación y la Subcomisión Gestión Académica de la Investigación les dan la más cordial bienvenida a la actividad titulada Charla para la formulación de proyectos del Fondo del Sistema Convocatoria Nacional. Este evento se desarrolla de forma virtual por medio de la plataforma Zoom. Contamos esta mañana con la presencia de las personas representantes de la Subcomisión Gestión Académica de la Investigación, quienes nos apoyarán con la presentación en esta charla. Para dar inicio a la actividad, escucharemos el mensaje de bienvenida por parte de la señora Liliana Rodríguez Barquero, miembro de la Comisión de Vicerrectores de Investigación del CONARE y vicerrectora de Investigación y Transferencia de la Universidad Técnica Nacional. Adelante, doña Liliana. Buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Realmente les agradecemos por sacar el tiempo para conocer acerca de esta convocatoria. Realmente es un esfuerzo que se realiza desde el CONARE y especialmente, como lo mencionaba Jennifer, desde la Subcomisión de Gestión Académica de la Investigación. Es importante mencionar que desde la Comisión de Vicerrectores se han hecho también esfuerzos significativos para entender y apoyar a los investigadores nacionales para que las convocatorias sean procesos, digamos, más accesibles en el sentido de los aspectos administrativos, porque realmente el propósito de generar un espacio de interacción de equipos y redes de trabajo interdisciplinarios con todo el potencial, digamos, interinstitucional que tiene el CONARE desde sus 5 universidades públicas y también con el apoyo en muchos casos de las convocatorias desde el Centro Nacional de Alta Tecnología con sus diferentes laboratorios. Es muy importante entonces describir algunos de estos esfuerzos que se hicieron. Por ejemplo, como ustedes saben, los lineamientos de la convocatoria fueron dados a conocer desde el año anterior, precisamente para propiciar que los investigadores tuvieran más espacio, más tiempo de generar esos contactos entre las instituciones. También se incorporaron algunos elementos significativos, como fue un proceso de subsanación de requisitos de admisibilidad y además algunos procesos de capacitación para apoyarles en el tema de que los presupuestos estuvieran adecuadamente formulados, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Y por supuesto, desde la Comisión de Vicerrectores se discutió la importancia de generar espacios de relevo generacional, ¿verdad? Para nadie es un secreto que la pandemia vino a generar también pues una brecha en ese contacto, en ese acercamiento, en ese trabajo interdisciplinario y por supuesto en el quehacer pues presencial también en la investigación y por supuesto mermó entonces esa sinergia entre las personas investigadoras. Entonces, en este sentido, se retoma el tema de tener dos, por así decirlo, dos modalidades, lo que son la modalidad de personas emergentes o investigadores emergentes, los cuales son muy importantes porque, como les digo, representan esa oportunidad y ese esfuerzo nacional de tener personas que hagan ese relevo y que entonces puedan pues seguir los pasos y sobre todo también apoyar en los procesos de investigación que realiza desde el CONARE con la pertinencia que ya sabemos para el país y los sectores productivos. Entonces, las personas emergentes son una prioridad para la Comisión de Vicerrectores y para el CONARE para tener entonces ese acompañamiento siempre, digamos, en los procesos de investigación desde las universidades. También tenemos la modalidad de consolidados, que son aquellas personas, digamos, que por su expertise entonces tienen una amplia trayectoria en la investigación. Es muy importante que en ambas modalidades se acepta inclusive que haya un porcentaje, ya sea, por ejemplo, en la de emergentes, de consolidados y en las consolidados de emergentes, para propiciar también esa experiencia, ese intercambio de experiencias y sobre todo lo que queremos también es que las universidades pues y los proyectos se vayan turnando el rol de ser el coordinador del proyecto para generar precisamente esas capacidades internas. Pues bueno, entonces realmente otra vez desearles muchísimos éxitos en esta convocatoria, agradecerles que siempre estén dispuestos a apoyar la investigación del país y que sigan sumando entonces de sus esfuerzos académicos a la Universidad Pública Costarricense. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Liliana, por sus palabras y su mensaje. A manera de instrucciones generales, la dinámica de esta charla consistirá en una presentación por parte de 4 representantes de la Subcomisión Gestión Académica de la Investigación relacionada con los procesos asociados a la convocatoria. Posterior a las exposiciones que desarrollen los compañeros, abriremos un espacio para atender las consultas. Para organizar de mejor forma, vamos a solicitarles que las consultas se presenten exclusivamente en el chat, por lo cual deberán utilizar este medio.
Posteriormente serán sistematizadas y las estaremos trasladando a las personas charlistas. Para poder hacer una mejor atención de las consultas, les agradecemos las puedan plantear de forma puntual y precisa, ya sea que se presenten a casos específicos o temas específicos de lo que se va a estar presentando durante la charla. En caso de necesitar ampliar o si su consulta es muy elaborada, ¿verdad? O alguna cosa muy técnica que requieran subsanar, vamos a poner también durante la charla a su disposición los contactos de las personas que brindan el acompañamiento directamente desde cada una de las universidades, con las cuales se podrán poner en contacto para acompañamiento o seguimiento de casos específicos. Entonces, concentremos las consultas del chat en temas generales que puedan ser abordados por las personas charlistas. Para dar inicio a la actividad, le vamos a dar la palabra al señor Andrés Robles, miembro de la Subcomisión Gestión Académica de la Investigación, representante del Tecnológico de Costa Rica, quien dará inicio a la charla. Andrés, adelante. Muy buenos días, gracias Jennifer. Sí, lo compartimos en pantalla completa, por favor. Gracias. Como les indicaba Jennifer, vamos a dar algunos lineamientos y en mi caso voy a dar algunos de los aspectos generales de lo que tendría que ser la convocatoria nacional para fondos del Sistema Área de Investigación 2025-2026. Continuamos, por favor. Dentro de la información general que vamos a manejar, es importante que ustedes conozcan, ¿verdad? Que todo lo que son los requisitos, todo lo que son los lineamientos están disponibles en línea, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen del portal que estamos manejando y en el cual ustedes pueden ir consultando cada uno de los aspectos que podemos estar viendo específicos de esta convocatoria en particular. Tal y como lo indicaba Jennifer, nosotros y cada uno de los representantes de las universidades estaremos abiertos para poder atender las consultas más particulares y de fondo que se puedan presentar en cada una de las iniciativas. Cuando vemos, por ejemplo, en la imagen que está presentándose en pantalla, podemos ver en dónde es que está la información disponible. En el área de investigadores, específicamente en el apartado donde, o en el rubro en el que se indica convocatoria a fondos del sistema CONARE 2025-2026. Pueden ingresar, acceder ahí a la información y ya con esto entonces empezar a poder detallar la información que ustedes requieren. Continuamos, por favor. Existen algunos lineamientos generales que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? En este caso, nosotros, la coordinación está a cargo de la Universidad de Costa Rica y del Consejo Nacional de Rectores. El objetivo de esta convocatoria, ¿verdad? El objetivo de la convocatoria 2025-2026 es financiar, regálame un segundo, financiar proyectos de investigación que cumplan con el fin para el cual fue creado el fondo del sistema. Busca impulsar acciones y tareas de construcción y desarrollo del sistema de educación superior universitaria estatal. El periodo de esta convocatoria va del 24 de noviembre del 23 al 15 de marzo del 24 y existen algunos documentos relacionados, ¿verdad? La declaratoria de ciencia abierta del SUCA, los lineamientos del concurso de la fondos del sistema 2025, el formulario de componentes del sistema de información, el fondo del sistema presupuesto detallado 2025, el formulario de consolidados, la declaración de confidencialidad, que hay que utilizar la última versión, y el formulario de emergentes, que hay que utilizar también la última versión. Toda esta información la podemos consultar a través del sitio web de CONARE. Sí es muy importante que podamos detallar la información y que estemos utilizando los formularios que corresponden, ¿verdad? En caso de que tengan alguna inquietud, vamos a empezar a ver algunos detalles de los formularios para que los puedan ir consultando. La guía de formulación, según las modalidades, como lo podemos ver y como las personas que ya han tenido experiencia, podemos ver que es similar a lo que se ha utilizado en otros momentos. Vemos, por ejemplo, todos los apartados que estamos, o que se van a habilitar para que ustedes puedan formular, en donde tenemos la fecha de la formulación, el título de la iniciativa que ustedes están detallando, los descriptores que se le van a asociar, el objetivo, ¿verdad?, de desarrollo sostenible al que se encuentra vinculado, que es similar como lo hemos hecho a lo interno de las universidades y como se ha hecho recientemente, ¿verdad? ¿Cuáles son las instituciones participantes donde tenemos un apartado para poder seleccionar a nivel de las universidades y a nivel de los programas de CONARE? También la parte de la vigencia, que es muy importante. Tenemos el otro apartado de las regiones en donde se estaría trabajando.
la población meta y las ocupaciones y la categorización o la clasificación de estas poblaciones meta con las que ustedes estarían planteando su propuesta. Los permisos requeridos, que siempre es muy importante, dependiendo de cómo está su propuesta, ¿verdad? Que puedan ir visualizando cuáles son los permisos que requieren, si es el caso de gestión de la biodiversidad, estudios biomédicos, ¿verdad? O bienestar animal o cualquier otro que sea necesario. Esto es importante que esté planteado y que esté mapeado desde el inicio de la propuesta, ¿verdad? O sea, que lo puedan identificar qué va a ser. También la gestión de la producción intelectual y las áreas y subáreas de conocimiento, ¿verdad? Que vamos a estar manejando. Continuamos, por favor. Dentro de esta guía de formulación, ¿verdad? Y los componentes del sistema de información, entonces, bueno, tenemos estos datos generales, ¿verdad? El nombre del proyecto, el área de vinculación del proyecto, si va a estar en docencia, en investigación, vida estudiantil. Eso es importante que lo tengamos claro desde el principio y que veamos a qué convocatoria está obedeciendo. La vigencia del proyecto, el nombre de la comisión o equipo que está proponiendo, ¿verdad? Que se haga el planteamiento del proyecto con su descripción, con el alcance del proyecto y con los objetivos que se van a estar planteando. Y también lo que tendrían que ser los requerimientos generales. Adicional a esto, también insumos que son importantes, como la información de estudiantes, ¿verdad? La información de funcionarios y el resto de los detalles que ya ustedes saben que se pueden llenar o que se deben llenar en este tipo de formulario. La parte de la formulación del presupuesto, como nos indicaba la señora vicerrectora, ¿verdad? Se pretende que se desarrollen competencias y capacidades en esta línea en particular porque sabemos que se han generado, digamos, algunas inquietudes y algunas dudas a la hora de la formulación y por eso es que los equipos quedamos dispuestos para poder apoyar. En esta línea podemos ver cómo tendría que ser esta formulación presupuestaria. Es muy importante aquí que a la hora de hacer esta formulación presupuestaria pensemos en las particularidades que podemos tener, si lo que se necesita son remuneraciones y demás, y que se pueda hacer esta planificación en función del desarrollo de los objetivos que se están planteando, ¿verdad? Para que exista congruencia y que el avance del proyecto no se pueda ver afectado. Pero podemos ver que son las partidas que usualmente manejamos, ¿verdad? ¿Cuáles? Las de remuneraciones, básicas, las de remuneraciones eventuales, incentivos salariales y todas las demás que el formulario nos pide. Podemos detallar que viene identificado por universidad, ¿verdad? La justificación que se tiene que dar, ¿verdad? Y el periodo en el cual se estaría ejecutando. La declaración de confidencialidad es muy importante y como pudimos indicar en una de las primeras diapositivas, tenemos que utilizar la versión final, ¿verdad? Esta declaración es importantísima que la podamos hacer, ¿verdad? Y que las personas que estarían responsabilizándose de una iniciativa la puedan llenar, ¿verdad? Aquí hay varias cosas que son fundamentales que se puedan ver, ¿verdad? Porque podemos ver, por ejemplo, lo que se certifica referente a la modalidad en la cual está aplicando, ¿verdad? Según sus cualidades como persona investigadora, así como el equipo que está proponiendo. Los objetivos y productos propuestos no han sido financiados anteriormente por otros proyectos y que las personas del equipo proponente están al día con la entrega de informes. Esta información es importante porque yo creo que permitiría anticiparse a cualquier eventualidad que se pueda dar en el desarrollo de una iniciativa. En cuanto a los lineamientos, tenemos diferentes modalidades. Está la modalidad 1, que son proyectos de grupos de investigación consolidados. Como la señora vicerrectora indicó hace unos minutos, pudimos ver que teníamos grupos de investigadores consolidados y algunos emergentes. Entonces, la persona investigadora consolidada ha recibido financiamiento con recursos del fondo del sistema en calidad de CPRI o participante. El grupo de investigación consolidado es un grupo de personas en el cual al menos el 65% de sus integrantes son personas investigadoras consolidadas. Esto es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de formular y a la hora de ver en qué modalidad vamos a estar participando. De ahí es que es fundamental que podamos identificar o construir o conformar estos grupos de investigación pensando pues precisamente en este rubro en específico. También la modalidad número 2, que son proyectos o grupos de investigación emergentes. En esta línea
tenemos varios aspectos. Lo primero, ¿puedes devolverte, por favor? La de emergentes es una persona investigadora emergente, nunca ha recibido financiamiento con recursos de fondos del sistema en calidad de CPRI o participante. Y el grupo de investigación emergente es el grupo de personas en el cual al menos el 65% de sus integrantes son personas investigadoras emergentes. Entonces, esto para lo que es la conformación del grupo y para ver, digamos, la parte de lo que tendría que ver la declaración de confidencialidad que también toca algunos de estos puntos. Continuamos, por favor. La formulación de las propuestas. Existen algunos requisitos que son generales, ¿verdad? Como este, que al menos 3 universidades estatales adscritas a CONARE podrán participar los programas académicos de investigación de CONARE, ¿verdad? En este caso, como el PEN o el SENAT. Estar en concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible, que es muy importante y que vimos que, que es parte de lo que hay que identificar en el formulario también. Una vigencia máxima de 2 años, contar con un criterio técnico previo si contempla componentes de sistemas de información y contar con el aval de las instancias respectivas si tendrán acceso y uso de la biodiversidad o investigaciones con seres humanos o animales, el cual deberá ser enviado posteriormente al CONARE, ¿verdad? Que esto es muy importante y que lo identificarlo en el formulario. También dentro de la formulación y los productos existen algunos compromisos. El primero es un compromiso de al menos 2 productos, 2 artículos científicos para su publicación en revistas indexadas, en revistas de acceso abierto, diamante, o 2 productos de innovación científica y tecnológica. Se insta la publicación en otros recursos de acceso abierto, en concordancia, con la Declaratoria de Ciencia Abierta del SUCA. Todos los productos o resultados deberán depositarse en el repositorio institucional correspondiente y ser incorporados en los informes correspondientes ante CONARE. En relación con los artículos científicos, la evidencia de su publicación deberá ser enviada a la Comisión de Vicerrectores de Investigación a más tardar 1 año después de concluido el proyecto. De lo contrario, el grupo de investigación se mantendrá en estado dependiente, esto es muy importante, y no podrá participar en nuevas convocatorias del fondo del sistema. Aquí es fundamental que podamos ver el avance, los logros que estamos teniendo con el proyecto y cómo estamos haciendo para someter los artículos a revisión dependiendo de cómo se van generando en esos 2 años y el año adicional después de terminar. El financiamiento podrá ser total o parcial. Los grupos consolidados, 15 millones, grupos emergentes, 30 millones, viáticos y transporte en el exterior, 2,5 millones, viáticos y transporte en el exterior de estudiantes, 1 millón, contratación de servicios de gestión y apoyo, 10% del presupuesto total y equipo menor, 25%. Dentro de la formulación y los criterios que favorecen, entonces tenemos algunos que nos pareció importante destacar. Formuladas desde un enfoque, multi, inter y transdisciplinario. De ahí la riqueza que puede estar asociada a la conformación de los grupos que ustedes definan. Con mujeres en la coordinación del proyecto, que es bastante importante. Vinculación en sectores productivos y otras entidades externas, que es también fundamental. Incorporación de un mecanismo de transferencia de su innovación. Vinculación estudiantil, que puede ser con trabajos finales de graduación. Desarrollo en regiones establecidas, Mideplan, fuera del área central. Que el proyecto contribuya al desarrollo socioeconómico nacional. Las personas consolidadas en sus últimos 10 años, ¿verdad? En la parte de ciencias exactas y naturales, que tienen al menos 10 publicaciones indexadas en Scopus, Web of Science, o que han participado en al menos 3 procesos de transferencia de conocimiento. Ciencias sociales, humanas y artísticas, que tienen al menos 10 publicaciones indexadas en Scopus, Web of Science, Cielo, REDLAC, DOA, o que tienen 3 premiaciones de relevancia nacional o internacional. Existen algunas restricciones, ¿verdad? Que también nos pareció fundamental podérselas plantear el día de hoy en este espacio. No se financiará recursos humanos, salarios, sobresueldos, entre otros. Montos de viajes al exterior, contratación de servicios profesionales, servicios de alimentación, textiles y vestuarios u otros signos externos deberán ser debidamente justificados para el cumplimiento sustancial de los objetivos. No se financiarán proyectos cuyos objetivos y productos propuestos hayan sido financiados anteriormente por el fondo del sistema. Personas con pendientes no podrán participar en propuestas de fondos del sistema.
Los investigadores no podrán presentar más de 2 propuestas en el concurso 2025 y las personas investigadoras podrán participar solamente en la modalidad del concurso 2025. Y tenemos lo que serían los requisitos de admisibilidad, que es importante aquí destacar algunos aspectos importantes. Dentro de estos aspectos de admisibilidad tenemos algunos por destacar. Como ustedes pueden ver en las imágenes, ¿verdad? Y que lo pueden ver con el detalle específico en la parte de lo que tendría que ser el la información disponible en CONARE, tenemos la propuesta, debe ser presentada a la Vicerrectoría de Investigación o Dirección o Programa, a más tardar el 15 de marzo del 2024, propuesta completa y presentada y demás detalles que yo creo que es importante que lo podamos ver y que podamos buscar la asesoría de los representantes o de los contactos de cada universidad para poder ver que precisamente estamos cumpliendo en esa formulación con el detalle específico que se nos solicita en la convocatoria. Y llegaríamos al flujo del concurso. Dentro de este flujo del concurso, entonces tenemos, ¿verdad? La primera parte, bueno, creo que en la imagen no se ve muy bien, ¿verdad? Hay algo ahí que apareció como un poquitito cortado, que es lo de los equipos de investigación. Inician la elaboración de la propuesta, ¿verdad? Todas las personas participantes deben estar libres de pendientes. Ajá. Eso nos lleva a la solicitud de avales, ¿verdad? En la cual los equipos de investigación realizan las gestiones internas para contar con la aprobación de la unidad, facultad, institución, ¿verdad? Instancia académica o el que corresponde. Esta parte es muy importante y tenemos que seguir esos canales que a lo interno de cada una de las universidades corresponderían, para después pasar a la parte de remisión de la propuesta, ¿verdad? Cada persona participante debe remitir a la respectiva Vicerrectoría de Investigación o Dirección de Programas de CONARE la propuesta completa. Esto nos permite hacer una revisión interna, ¿verdad? O al interno de cada una de las vicerrectorías de investigación o dirección de programas, precisamente de lo que se nos está siendo sometido para que podamos valorar. Y entonces llegamos a un punto que es fundamental, que es la etapa 5, que tiene que ver con el periodo de subsanación. Este periodo de subsanación lo que nos permite ver es, por ejemplo, todos los aspectos que podríamos corregir, ¿verdad? En caso de que sea necesario para poderlo plantear y para poder remitir la propuesta. Después de esto, ya sería la remisión de las propuestas a CONARE, una vez que hayamos visto, digamos, todos los aspectos de ser el caso que se puedan subsanar. Para llevar al final, en la etapa 7, en la etapa 7, la revisión y evaluación por parte de CONARE. Este es un proceso, ¿verdad?, que se hace la revisión de cumplimiento de requisitos, identificación de pares evaluadores, se realiza evaluación de la propuesta por pares académicos, y la subcomisión hace un análisis del consolidado de estas evaluaciones. Se hacen las recomendaciones del caso y pasaría a aprobación por parte de CONARE, con la comunicación a equipos de investigación y formalización en cada universidad de CONARE. Y tenemos la parte de lo que tendría que ser el cronograma. Aquí hay algunos aspectos que son importantes en donde podemos ver la entrega de las propuestas, la revisión inicial de propuestas y determinación de subsanaciones, la subsanación por parte de los grupos de investigación, envío de la versión final de propuestas por parte de los grupos, envío de la versión final y avales a la Comisión de Vicerrectores de Investigación, la sección o el apartado de revisión, evaluación y recomendación de las propuestas, envío a CONARE de la información de los proyectos recomendados y la comunicación de resultados. Destacamos ahí en rojo la fecha del 15 de marzo. Para la sección de aprobaciones, dice que las propuestas que superaron la fase de admisibilidad serán evaluadas por pares académicos externos, y la subcomisión analiza y remite las evaluaciones a la Comisión de Vicerrectores de Investigación. La Comisión de Vicerrectores de Investigación analizará los resultados de la evaluación de las propuestas y emite su recomendación. De esta forma, la asignación final será potestad de CONARE.
y ya algunos detalles específicos en cuanto a lo que tendría que ser la ejecución. Los recursos asignados a un proyecto no podrán ser transferidos a otra iniciativa. Se podrá pagar viáticos solamente a las personas funcionarias de la universidad correspondiente. En caso de estudiantes, deberán incluirse dentro del presupuesto de cada institución. De ahí que es importantísimo que podamos ver todos esos detalles para la formulación presupuestaria. El porcentaje máximo de modificación presupuestaria interna corresponde al 30% del presupuesto asignado por institución. Esto es fundamental que lo tengamos claro. No se podrán realizar modificaciones para aumentar el monto de las partidas de transporte en el exterior, viáticos en el exterior o equipo. El préstamo interinstitucional de activos adquiridos por el proyecto se hará solo entre personas funcionarias que participen en el mismo. Y las modificaciones de participantes o objetivos se deben gestionar siguiendo los lineamientos establecidos en cada institución. Y ahí les colocamos el enlace. Los cambios en participantes y o impedimentos para la adecuada ejecución del proyecto deben ser reportados a la Comisión de Vicerrectores según lo definido en los lineamientos. Después tenemos la parte de seguimiento y evaluación. Será responsabilidad de KCP, con la ayuda de los RI, atender las recomendaciones durante las visitas de seguimiento, elaborar los informes en el sistema de formulación de fondos del sistema, presentar el informe de avance, ¿verdad? E informe final, con ese detalle de fechas que se indica ahí y que están las disposiciones, con la documentación respectiva ante la vicerrectoría de cada universidad o dirección de programa del CONARE y presentar informes extraordinarios a solicitud de la Comisión de Vicerrectores de Investigación. Participar en los procesos de rendición de cuentas que convoque la Comisión de Vicerrectores de Investigación. Y aquí están los contactos. Muchas gracias, Andrés, por el apoyo con la presentación. Bueno, a continuación quiero consultar a los demás compañeros de la subcomisión si quisieran ampliar sobre algunos de los puntos que se dieron en la presentación para que demos ese espacio. Si no, estaría trasladándoles las consultas. Ustedes me indican. Ok, entonces creo que podemos ir ampliando con lo que viene establecido en las consultas del chat. Creo que para reforzar, ¿verdad? Este tema, hay una consulta sobre qué define la categoría de una persona investigadora emergente. Entonces, quisiera saber si podemos tomar entonces ahí el espacio para que se atienda esta consulta por alguno de los compañeros de la subcomisión. Bueno, si me lo permiten, tal vez quisiera aclarar nuevamente que una persona emergente es una persona que nunca ha participado en fondos de sistema, nunca ha enviado una propuesta, ni su propuesta ha sido aprobada en fondos de sistema. Esto es lo que se considera una persona emergente. Una persona consolidada es aquella que ha recibido beneficio de fondos de sistema para la realización de un proyecto integrado interuniversitario. Esa es la única diferencia. Muchas gracias, Paola, por tu respuesta. Esperamos que con eso quede claro, si no, ahí nos pasan la consulta por escrito. Relacionado con esta consulta, ahora creo que ya lo atendió Paola, nos consultaban si las modalidades se establecen a partir de las características de la unidad o del grupo interuniversitario, ¿verdad? Ahí no sé si quieren reforzar la respuesta a esta consulta. ¿Ok? Y podemos pasar a otro tema, ¿verdad? Donde se nos consulta por los porcentajes de participación. Creo que ahí Ronald nos podría ampliar. Entonces, Ronald, te escuchamos. Con mucho gusto, Jennifer. Con respecto a los porcentajes de participación, ¿verdad? Eh, Esto los podemos sacar muy fácilmente. Ya cuando tengamos definido el total de personas que van a conformar el grupo de participación, ¿verdad? Los vamos a segregar en grupos. Tenemos, por una parte, los que son emergentes
y por otro, los que son consolidados. Y con una simple relación, ¿verdad?, de porcentaje, podemos dividir las personas participantes como emergentes entre el total de personas que integran el grupo, lo multiplicamos por 100% y obtenemos el porcentaje de participación. Si supera el 65%, ¿verdad?, ese grupo va a ser catalogado como emergente. Y si va a ser menor al 65%, ya pasaría a ser un grupo consolidado, ¿verdad? Por la contraparte de personas consolidadas que están integrando el grupo. Cualquier consulta, ¿verdad? Estamos para aclarar este tipo de detalles que a veces son complicados, pero creo que esta es la forma más fácil, ¿verdad? Haciendo el grupo de investigación o de las personas que van a participar en el proyecto, lo segregamos por población, ¿verdad? Población que es catalogada como emergente, población que es catalogada como consolidado, y hacemos esa matemática y ya podemos sacar el porcentaje de participación y con eso podemos ajustar nuestro grupo dependiendo de la modalidad que pertenezca, ¿verdad?, la mayoría de los investigadores, ya sean emergentes o consolidados. Muchas gracias, Ronald, por esta aclaración. Tenemos además una consulta en el chat que está relacionada con el tema de los permisos, ¿verdad? Donde dice que si la parte que requiere acceso a la biodiversidad se realiza en la UCR, la consulta dice tenemos que pasar por CONAGEBIO, podemos utilizar nuestra Comisión Interna de Biodiversidad. Sobre este tema se quería referir la señora Liliana Rodríguez, entonces vamos a darle el espacio. Sí, muchas gracias. Sí, quería comentarles que efectivamente se tienen que respetar los procedimientos internos de cada institución. En este caso, si la UCR tiene la comisión vigente, que la tiene, pues debe respetar esos procesos. Es importante mencionarles que en este momento estamos en un interín bastante importante, ¿verdad? En el sentido que se está discutiendo el tema de la reforma a la ley de biodiversidad. Desde el año pasado, la Comisión de Vicerrectores de Investigación recibió una solicitud de la CONAGEBI y también del despacho de la señora Katia, diputada, para, digamos, llegar a un consenso en este sentido y aportar de manera, digamos, conjunta a una reforma que respondiera los requerimientos precisamente para el apoyo a la investigación, pues tratando de generarse las menores trabas posibles, ¿verdad? Recuerden ustedes que muchos de los elementos requieren los permisos de acceso, ¿verdad? Los trámites de permiso de acceso, y con esta reforma se estarían prácticamente reduciendo casi en un 90% las solicitudes o esos requerimientos, porque se estaría delimitando muy claramente en qué casos sí se requiere y en qué casos no se requiere. Entonces, en el común de los casos de investigación, digamos, que no requiere, por ejemplo, que, bueno, ahí se va a delimitar, ustedes van a tener la documentación, ¿verdad? Pero lo que se quiere decir es que se van a facilitar muchos los trámites en este sentido. Y también es importante que se está trabajando en poder generar criterios de verificación consensuados. ¿Qué quiere decir eso? Porque, por ejemplo, hemos tenido mesas de trabajo, inclusive el año pasado en la Asamblea Legislativa, con este grupo que les decía, e inclusive con representación de las personas enlaces de la universidad, lo que se llama el equipo interuniversitario de gestión de la biodiversidad, junto con los académicos de CONARE que están conformando la comisión, digamos, una representación ante la CONAGEN. Con ello se generó y con la intermediación de la Comisión de Vicerrectores, y lo que se logró definir es que se está trabajando en este momento en establecer roles. ¿En qué sentido? Va a haber un rol, por ejemplo, técnico, que es el que se quiere, por supuesto, que se asigne a las universidades. Un rol, digámoslo así, administrativo, que es el que tendría, por ejemplo, la CONAGEBIO, ¿verdad? Y un rol más, digamos, administrativo normativo, y un rol legislativo, por así decirlo, que sería, pues en este caso, lo que harían desde la Asamblea Legislativa, pues en este caso la señora diputada y otros que apoyan esta reforma, en el sentido que CONAGEBIO pedía un refrendo a lo que ya se generaba desde las comisiones internas de las universidades. Entonces logramos consensuar que estableciendo claramente estos roles, más bien entonces lo que hacen las comisiones serían ese aval técnico, y CONAGEBIO lo que le verificaría desde el punto de vista administrativo es que se cumplan los aspectos normativos que establece la legislación nacional y otros de carácter internacional, por ejemplo, Nagoya y otros que se han, digamos, aprobado por el país. En este sentido, lo que se pretendería más bien que las entidades colaboren entre sí
y que más bien luego con Agevio no tenga que volver a revisar elementos técnicos, que para eso está la academia a nivel técnico, pero sí teniendo, por así decirlo, un checklist de criterios de evaluación consensuados, lo cual creemos que podría ser muy beneficioso en el sentido que inclusive desde los investigadores e inclusive hasta a nivel de los estudiantes, sus trabajos finales de graduación, tendrían claro qué es lo que les evalúa a la comisión interna de cada universidad y qué es lo que verifica, por ejemplo, con Agevio en ese sentido. Para que ustedes me entiendan, es como esto que ustedes acaban de explicar. Hay lineamientos, hay criterios de admisibilidad en una propuesta, y aunque la propuesta sea sumamente diversa del tema que sea, ¿verdad? Aquí lo que los compañeros en la fase de admisibilidad lo que hacen es verificar que el documento traiga los apartados que se solicitaron, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, básicamente eso es lo que haría con Agevio en su momento, verificar, pero con base en estos criterios que ya se van a consensuar. Por el momento, en síntesis, estamos en ese proceso, siguen las mesas de diálogo, lo más importante es que ha habido este acercamiento. Esta reforma de la ley tenía prácticamente 2 años de estar paralizada y eso facilitaría mucho, como les digo, el tema de no tener que tramitar permisos de acceso en muchísimos de los aspectos, porque hasta la parte de capacitación, extensión, lo que no tenga que ver con la parte de humana, por ejemplo, con lo que es, por ejemplo, microorganismos en el bioma, bueno, en la parte de microbiológica y otros hospitalarios, no están ya excluidos, y así otros elementos, ¿verdad? Pero sí, por ahora entonces respetar lo que cada universidad les indique a lo interno, siguiendo la programación y las indicaciones internas, pero sí se van a dar cambios que los invitamos a que estén ustedes ahí atentos, ¿verdad? Para positivamente. Yo pienso que son elementos que desde la Comisión de Vicerrectores, las 5 universidades públicas, hemos tenido la apertura de colaborar para que todo lo que sea el tema de acceso genético y bioquímico a la biodiversidad sea más accesible, porque se estaba discutiendo el tema de biodiversidad domesticada. Y biodiversidad domesticada ya puede ser hasta una planta medicinal en el patio, ¿verdad? Y entonces eso complicaba el asunto, pero entonces sí se está trabajando para tener esa claridad. Por ahora, las entidades que tienen comisión interna, que en este caso son la Universidad Nacional y la UCR, pues seguirán sus lineamientos. Y de esta reforma a la ley quedó establecido que las universidades que no cuentan con una comisión, inclusive podrán conformar, si así lo tienen a bien durante este año que sigan las discusiones, ¿verdad? Podrán conformar estas que no tienen una comisión en conjunto que inclusive pueda entonces ser como desde CONARE, porque sabemos que es difícil tener personas con la expertise en cada una de las universidades, ¿verdad? La UCR pues tiene mucha trayectoria, la Universidad Nacional también, ya en este sentido, pero en el caso del tecnológico, de la UNED y la UTN, que no tenemos comisión, ¿verdad? Creo que sería un esfuerzo significativo para que más bien de manera interdisciplinaria, así como funcionan los equipos de trabajo y las subcomisiones desde CONARE, nos podamos apoyar en esta importante labor, ¿verdad? Lo otro que quería nada más ampliar, aprovechando acá el uso de la palabra, es que en esta convocatoria se incorporaron lineamientos de la ciencia abierta, ¿verdad? Bueno, inclusive teníamos una subcomisión que se llamaba Conocimiento Abierto, entonces se llama de Ciencia Abierta, porque el año pasado precisamente también se firmó una declaratoria desde el SUCA en reconocimiento al tema de la ciencia abierta, y entonces se referenció pues a unos estudios muy importantes que tenía la UCR en este sentido, pues y genera más claridad exactamente que sí se puede hacer investigación de impacto utilizando también ciencia abierta, ¿verdad? Entonces ahí en esos lineamientos se detalla y referencia pues muy bien, digamos, como les digo, a este documento de la UCR publicado en la página de ellos. Entonces, muchas gracias y quedamos a la orden para cualquier otra duda de la Comisión de Vicerrectores. Muchas gracias, doña Liliana. Vamos a pasar una de las consultas directamente al compañero Jairo Ramírez. Por acá nos consultan y dice, una propuesta de investigación ya aprobada por la Vicerrectoría de Investigación de una universidad, ¿se puede presentar a esta convocatoria con ARE? Gracias, Jennifer. Buenos días. En este caso, la propuesta, si ya fue aprobada, pues ya está siendo financiada por algún ente. Por lo tanto, no se podría darle otro financiamiento a los mismos objetivos. Se debería de buscar una acción complementaria o que sean objetivos completamente diferentes para que se pueda presentar en esta convocatoria. Muchas gracias, Jairo. Tengo un par de consultas que vamos a dirigirle a Paola González. Paola, nos consultan. Un equipo conformado por 2 personas investigadoras emergentes y 2 personas investigadoras consolidadas
tendría 50% emergentes y 50% consolidados. En este caso no calzaría en ninguna de las dos modalidades. ¿Qué se haría en este caso? Esa sería la primera Bueno, y ahorita te doy la otra. lo que podríamos recomendar tal vez es que ese equipo de investigación se plantee una conformación que alcance los mínimos del 65% y que analicen realmente cuál es el impacto y el alcance que quieren tener del proyecto. Recuerden que hay una diferenciación de financiamiento para ambas categorías y eso depende también mucho de si se quiere impulsar un equipo de investigadores o investigadoras que no ha tenido la experiencia de fondos de sistema o si por el contrario lo que se quiere es consolidar más un trabajo que probablemente ya ha sido financiado en otros momentos o una línea de investigación similar. Así que lo que podríamos recomendar es que se busque un balance y que se ajuste a los porcentajes que se estipulan en los lineamientos. Muchas gracias, Pau. Y tengo un par de consultas más que tienen que ver como con el tema de presupuestos. Entonces, de una vez podemos aprovechar para que nos las amplíes. La Ujú. primera dice que si podrías ampliar, por favor, el tema de gastos en el exterior, por ejemplo, en ponencias, congresos internacionales, boletos. Sí, los gastos en el exterior se refieren a todo aquello que se necesita para movilizar el proyecto de manera internacional. Eso implica precisamente boletos aéreos, gastos de viáticos que se tienen que ajustar a las reglamentaciones del Estado, respetando la tabla de viáticos de la Contraloría General de la República, los procesos de cotización de boletos aéreos propios de cada universidad. Y adicionalmente también se pueden contemplar los gastos de inscripción y de presentación de ponencias. Em, Naturalmente, estos productos, las ponencias y la participación en congresos debería quedar evidenciada como parte de las actividades que permiten la consecución de los objetivos que están planeados en la formulación del propio proyecto. Muchas gracias. Y relacionado con ese tema de presupuestos también nos solicitan una aclaración sobre los viáticos para estudiantes. Entonces dice, ¿podrían aclarar lo de viáticos para estudiantes? Esto no lo financia el FES, sino que lo debe financiar cada universidad como una contrapartida. Esa es la consulta. En realidad, sí se pueden financiar estudiantes asistentes, horas de estudiante asistente en los proyectos. Lo que pasa es que, aunque el proyecto esté integrado en 3 universidades, si el rubro se le aplica a una universidad en específico, por ejemplo, si yo tengo al estudiante matriculado en la Universidad Nacional y el proyecto tiene el presupuesto en la Universidad Nacional, yo lo puedo financiar desde la Universidad Nacional. Si el estudiante está matriculado en el TEC, pero el rubro de participación estudiantil no está figurado en el presupuesto que se deposita al TEC, lo que no se puede hacer es que con dinero que está depositado en la Nacional o en la UCR o en la UTN se financien ese pago de estudiante asistente hacia el TEC. Por eso es que es demasiado importante que ustedes a la hora de desarrollar las partidas presupuestarias presupuesten en cada institución los gastos en los que se van a incurrir en cada una de las instituciones. Si en este proyecto esperan que participen 3 estudiantes asistentes de 3 universidades diferentes, el rubro tiene que quedar visibilizado en el presupuesto por universidad eh, que se hará efectivo, de modo tal que recordemos que la entidad que administra el dinero depositado es la que pone la regulación para poder ejecutar el gasto según la normativa institucional. Cada normativa institucional tiene sus particularidades y por eso debemos comprender que es demasiado importante que ajustemos las partidas a los requerimientos institucionales y que esa parte del presupuesto que se va a depositar en cada una de las universidades se utilice de forma acorde a los reglamentos establecidos en cada una de estas. Gracias, Pau. Y terminamos con 3 cortitas. La primera es que si es posible compartir transporte entre personas o investigadoras de las universidades en las giras. Creo que es como un tema más técnico de esto. La segunda es que si con respecto al presupuesto se tienen que llenar las 2 pestañas, la pestaña detalle y la pestaña presupuesto, o que si solo se llena la de presupuesto desglosado. Y la última es que si se puede utilizar presupuesto para el pago de publicaciones.
Y con eso cerramos el bloque de financiamiento. Pau, no sé si nos ayudas con esas tres. Con esas tres preguntas, Ujú. vamos otra vez, perdón. Ok, la primera es que como para el tema de optimizar recursos, si es posible Ujú. utilizar transporte compartido entre personas de distintas universidades. Eso sí es posible siempre y cuando no haya una limitación institucional y cada uno gestione el transporte como corresponde en su universidad. Es decir, si yo estoy en la UTN y quiero transportar a mis compañeros del TEC o de la Universidad de Costa Rica, tengo que seguir el proceso que la UTN tiene determinado para la solicitud de transporte e informar que estos compañeros de las otras universidades van a utilizar el transporte para efectos del Ujú. proyecto. La segunda sería que si ya respecto a los formularios, si es necesario llenar las dos pestañas del presupuesto, es decir, detalle y presupuesto, o que si solo se llena la pestaña de presupuesto desglosado. No, se deben llenar las dos pestañas, por eso están ahí precisamente colocadas en la matriz, es muy importante. Y también por eso se adjunta como documento anexo al final el documento de la Contraloría sobre los rubros y las partidas. Y la última para vos sería si se pueden financiar el pago de publicaciones, ¿verdad? Se menciona también que si el pago de publicaciones debe incluirse en el presupuesto o si hay fondos extra para ello. No, no existen fondos extra. Em, lo que se debe, o sea, lo que se quiere utilizar de parte de fondos FES debe estar incluido en la matriz presupuestaria del inicio. No se cuentan con fondos adicionales para estos fines. Ahora, hay universidades que sí tienen fondos específicos para la publicación, por los que las personas participantes de los proyectos FES podrían eventualmente solicitar fondos adicionales en sus universidades, pero eso va a depender de los criterios institucionales para este fin y también de la disponibilidad presupuestaria. De parte de CONADRE no se ofrece financiamiento adicional, sino solamente el financiamiento que está puesto en la matriz que ustedes solicitan con el proyecto y que se asigna de manera regular. Muchas gracias, Paola. Vamos a trasladar la consulta a la compañera Tatiana Durán. Tatiana, la consulta para vos es si se puede explicar con más detalle el proceso de recepción de propuestas. Nos consultan que si el formulario final debe ser enviado a CONARE solo por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Coordinadora. En las universidades participantes, ¿debe también llegar la propuesta a sus respectivas vicerrectorías de investigación o solo se requiere el aval de la escuela o departamento participante? Bueno, buenos días a todos y a todas. Un gusto saludarles. Pues sí, aunque cada universidad tiene sus lineamientos específicos, nosotros sí requerimos el aval de cada vicerrectoría, aunque todo nos llegue a la persona que va a coordinar. Entonces sí requerimos el aval de las vicerrectorías y muy probablemente cada unidad académica o instituto o centro va igual a darle la aprobación a las propuestas presentadas. Entonces a nosotros nos debe de llegar el aval tanto de la comisión o del consejo asesor y nos lo remiten acá a la vicerrectoría y los avales de cada vicerrectoría de las universidades que van a participar. Es muy importante recalcar en este punto también que todo debe de pasar por las vicerrectorías de cada universidad, ¿verdad? Que aunque digamos los laboratorios de CONARE, el PEN y demás pasan por las direcciones de CONARE específicamente, igual deben de remitir los documentos a las vicerrectorías de investigación, porque si nos ha pasado en otras oportunidades que lo remiten directo a CONARE o incluso aquí en la UCR nos ha pasado que lo remiten a rectoría las propuestas. Entonces, sí es importante recalcarles este punto, que por favor siempre todo lo remitan a las vicerrectorías, porque entonces hacemos ese proceso de subsanación en donde vamos a revisar los requisitos, en donde vamos a tratar de que todo venga bien para poderlo remitir a CONARE y que entonces esa propuesta sea evaluada. Entonces, es muy importante que lo hagan así. Muchas gracias, Tatiana. Con Voy a trasladarle un par de consultas a Ronald. Ronald, bueno, te consultan primero por acá que si las propuestas de fondo de sistema solo admiten propuestas de investigación o que si también admite propuestas con un componente de extensión. Esa sería la primera.
Ok, desde luego, ¿verdad? Acá lo que se está promoviendo es la parte de investigación, pero si una propuesta va enriquecida con una propuesta de extensión, esta puede ser también incluida dentro del proceso, ¿verdad? Porque estamos dentro de lo que estamos promoviendo o lo que se está, en verdad, facilitando, es toda esta posibilidad de diversificar lo que es la investigación. Por eso estamos saliendo de esos grupos cerrados de solo profesionales de una misma disciplina, ¿verdad? Hacia el ambiente inter, trans, multidisciplinario, ¿verdad? Y esta parte es importante. ¿Y por qué viene a ser importante? Porque muchos de los procesos antes estaban muy cerrados y la investigación terminaba con un proceso de escritura de un artículo científico y no había un impacto real hacia la sociedad, hacia la población. Y una forma de poder impactar desde un proyecto de investigación, ¿verdad? Es incluirle una componente, un objetivo de extensión y poder realmente trabajar con comunidades y hacer un proceso en algún momento eventual de transferencia tecnológica que venga a estimular los resultados de la investigación y vengan a fortalecer a una población, ¿verdad? Específica. Y es la parte importante donde realmente nuestras investigaciones vienen a tener esta trascendencia, ¿verdad? Ya no se queda un artículo, sino van a beneficiar a sectores costarricenses, sectores productivos, poblaciones. Entonces, por ahí, esta parte es importante y destacable. Muchas gracias, Ronald. Tengo otra consulta en esa misma línea. Dicen por acá que entonces, ¿cómo se esperaría evidenciar la vinculación con sectores productivos? Si se hace mediante participantes del proyecto o mediante el envío de cartas, y que en ese caso si existe algún formato. Y para redondear las consultas también, por acá teníamos una persona que nos decía que su proyecto cuenta con participantes del INA y del MEP, que ya han designado personas participantes. Entonces, que si esto va en el cuadro o solamente las personas de las universidades. Ok, desde la experiencia, ¿verdad? Siempre hemos estado un poco cerrados a solo mencionar la participación de las universidades públicas, pero es importante que en este cuadro evidenciemos todos estos procesos colaborativos porque es parte, como lo indicó doña Liliana, ¿verdad? De esta apertura, de esta flexibilidad que se está haciendo con los lineamientos y que más personas puedan involucrarse y vincularse con los procesos de investigación y la financiación, ¿verdad? Con los fondos del sistema de CONARE. Entonces es importante que evidenciemos esas reuniones, esas articulaciones, ese trabajo y no hay un formato específico, parte de la apertura o libertad que se le está dando a estos lineamientos, ¿verdad? A esta flexibilidad. Y ahí es donde podemos, mediante cartas, mediante este tipo de espacios, reuniones y toda la recopilación de evidencias de cómo vamos a conformar esos espacios de cooperación con diferentes entes. Aquí ya vamos a vincular, ¿verdad? Por ejemplo, si trabajo con otras instituciones gubernamentales, si trabajo con municipalidades, ONGs o algún otro tipo de vinculación que logremos desarrollar, ¿verdad? En este tipo de proyectos. Entonces, que quede bien ese acuerdo, la relación entre partes y que eso venga a fundamentar ese criterio, ¿verdad? Que favorece un proyecto de investigación desde la parte de flexibilidad y del apoyo a sectores productivos, a trabajar con instituciones. Entonces, es realmente flexible, pero que quede evidenciado tanto en el documento escrito con quién van a trabajar, ¿verdad? En la propuesta y desde luego con un acuerdo entre las partes de lo que se van a comprometer a trabajar en este tipo de colaboraciones. Muchas gracias, Ronald. Vamos a trasladarle un par de consultas a Jairo. Jairo, te consultan por acá específicamente que si existe algún formato para el currículum de 2 páginas, que si debe ir cada uno adjunto por aparte como anexos o uno detrás del otro en la sección del Bueno, formulario donde se solicita. gracias. Como tal, no existe un formato para el currículum, o sea, hay que respetar la extensión, que sean de 2 páginas como máximo, y sin ningún problema se pueden agregar en la parte de anexos siempre, que obviamente sean todas las personas involucradas, no hay ningún problema. Muchas gracias. Y la otra consulta que también tiene que ver como con forma, ¿verdad?
dice que se define como componentes de sistema de información. Pues algunos proyectos al final tienen un producto que puede ser una página web, un software, algo que necesite algún recurso de parte de las instituciones para ser mantenido en el tiempo. Entonces va a necesitar servidores, va a necesitar un alojamiento, puede ser de diferente plataforma. Entonces, todo eso que requiere algún tipo de recurso institucional y que va a ser producto, pues las diferentes universidades tienen que verificar que cuentan con los recursos para ser mantenido en el tiempo, ¿verdad? Porque si no es así, pues entonces el proyecto no cumpliría con una de sus objetivos. Entonces, por eso es que debe llevar ese aval respectivo. De acuerdo, muchas gracias. Tendríamos entonces una consulta que nos gustaría que atienda Ronald. Ronald, por acá nos consultan que si un estudiante es funcionario, puede aplicar a viáticos. Ok, si un estudiante es funcionario, hay que recordar, ¿verdad? Acá de que yo tengo perfiles, ¿verdad? De acuerdo a las propuestas que he recibido. Y aquí vamos a tocar un tema también que tal vez no ha sido abordado en este punto, pero que a lo interno de la subcomisión han llegado este tipo de consultas. Cuando yo formulo, ¿verdad? Una propuesta de investigación, yo soy investigador, Jennifer es investigador, Paola es investigador, ¿verdad? Ellas hacen la respectiva, ¿verdad? Tramitología de los tiempos académicos, ¿verdad? Que le asigna cada una de las escuelas a donde pertenecen o la vicerrectoría. Y en este punto, ¿verdad? Yo tengo un perfil en este proyecto de investigador. Yo en este punto no puedo beneficiarme doblemente, ¿verdad? Yo soy investigador, no puedo entrar en un perfil de estudiante a la vez y a la vez, ¿verdad? Financiarme procesos internos del proyecto. O soy investigador o soy estudiante que va a realizar una función de TFG en el proyecto. No puedo estarme beneficiando por dos partes, ¿verdad? Entonces, esto es algo de lo que está en los principios o reglas de admisibilidad, ¿verdad? De que yo, si estoy en un proyecto o me vinculo con una propuesta y es aceptada, no puedo ser estudiante e investigador al mismo tiempo. En esto debemos ser conscientes, ¿verdad? De que no vamos a obtener un doble beneficio. Entonces, por ahí vamos a tratar de responder estas dos preguntas, ¿verdad? Entonces, soy funcionario, ¿verdad? Sigo la camino que yo apliqué como investigador funcionario y en esto sí me cubrirían los viáticos para el proceso, ¿verdad? Si solo me postulé como investigador, como Paola, como estudiante, como Paola en algún momento lo mencionó anteriormente, ¿verdad? Si yo Ujú. presupuesté eso en el proyecto y yo soy estudiante, no soy investigador y aparezco en el perfil del proyecto como estudiante vinculado, ahí sí, si la universidad hizo la respectiva presupuestación en el dinero de la UNA, en el dinero de la UTN o en el dinero de la UNED, ¿verdad? Podría pagar esos viáticos. Pero tiene que quedar clara esta parte, ¿verdad? Que yo no puedo ser estudiante y a la vez ser investigador en el proyecto, ¿verdad? Porque no podemos ser vivos y tener un doble beneficio, ¿verdad? Por ambos perfiles. Muchas gracias, Ronald, por la atención a la consulta. Vamos a trasladarle a Tatiana algunas consultas que tienen que ver con el tema de las cargas académicas. Entonces, voy a irlas leyendo y les vamos dando la atención. Por acá nos consultan si existe un tiempo de dedicación mínima por parte de los participantes, tanto de la persona coordinadora como los demás participantes, es decir, de forma específica a las horas de carga. Ahí nos ayudan, por favor, habilitarle el micrófono a Tatiana. Gracias. Gracias. Bueno, pues las cargas académicas las establece cada unidad o cada centro de investigación. Sí es importante aclarar también de que los investigadores deben de contar con carga académica para poder participar en estas propuestas y no hay un mínimo establecido. En realidad eso entonces lo va a establecer cada una
de las unidades o los centros de investigación. Por eso es que se piden igual, bueno, acá a lo interno de la UCR pedimos los formularios de carga firmados por las direcciones, por el investigador y por la unidad donde se va a inscribir el proyecto. Entonces, sí es importante que vengan todos esos avales con la carga que se le va a establecer a cada investigador. Ujú. Muchas gracias. Y dice por acá, ¿verdad? Que creo que está muy relacionado con lo que acabas de comentar, pero consultan cuántas horas máximas daría el proyecto si resulta aprobado o si el tiempo se coloca como una contrapartida. No, el tiempo no se coloca como una contrapartida, es digamos la carga que le asigna la unidad y pues que eso es muy relativo, ¿verdad? Lo asigna pues la unidad o el centro de investigación según lo que consideran necesario para el proyecto. Entonces, y no hay un mínimo ni un máximo, ¿verdad? Eso entonces va a establecer la negociación que tenga el investigador con su dirección directa, ujú, que viene establecida en el formulario. De acuerdo, muchas gracias. Vamos a Ujú. trasladarle una consulta a don Norman, quien este año es el coordinador de este equipo de trabajo. Don Norman, nos dicen en esta consulta, nuestro proyecto involucra, además de universidades estatales, organizaciones no gubernamentales, como vectores y enlaces comunitarios. ¿Cómo se maneja el presupuesto para estas entidades? ¿Lo canalizamos desde UCR o en este caso podríamos hablar, ¿verdad? ¿Lo canalizamos desde la universidad? Y si la contratación de servicios sería una figura adecuada. Sí, buenos días a todos y todas. De paso, agradezco, bueno, la participación y me pongo a sus órdenes como coordinador por estos meses, ¿verdad? Que quedan del año, desde la Universidad de Costa Rica para la gestión de proyectos por UCR. Pero además, como la UCR está coordinando con ARE este año, entonces también para, digamos, la coordinación de esta comisión, como ustedes han visto, pues trabaja con mucha experiencia y mucho tino con respecto a todas las actividades. Particularmente, voy a hacer un par de aportes. Uno relacionado con el anterior punto sobre las horas de carga. Y sí es muy cierto que las unidades académicas son las que dan la carga particular de cada investigador. Y aquí hay mucha diversidad, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en microbiología, aprobamos y autorizamos la carga que los investigadores requieran, ¿verdad? De forma racional. Pero hay otras unidades que restringen un poco más esas horas porque tienen mucha docencia, otras actividades. Entonces eso necesariamente tienen que negociarlo, pero sí depende mucho de la actividad en el proyecto. Y con respecto a las actividades con otras organizaciones, bueno, pues se ha tenido la experiencia que se ha participado, por ejemplo, con grupos locales, por ejemplo, para giras de botes, que tienen que ver con animales marinos, por supuesto, giras de campo con poblaciones indígenas, con población digamos, de animales silvestres, etcétera, que no son necesariamente las universidades. Entonces, se ha canalizado a través de lo que se llaman contrataciones a terceros o partidas a terceros, depende, que son, digamos, montos que se definen, por ejemplo, para, qué sé yo, coordinar una gira, un acceso a un sitio con una organización particular o, digamos, alguna población puntual. Esa es una manera que se puede hacer. Pero también es recomendable, como lo dice la misma pregunta, verificar en las diferentes instituciones, en cada universidad, cómo es que se tramita ese tipo de permisos y si son rubros que se pueden presupuestar en el proyecto o si pueden ser asumidos, al menos parcialmente, por cada institución. Pero sí existe la posibilidad, digamos, de participar, de interactuar con entes externos, ¿verdad? No universitarios. Muchas gracias, don Norman, por su respuesta. Vamos a continuar trasladando las consultas. Tenemos una que nos va a apoyar a responder el compañero Jairo. Jairo, nos consultan que si hay un número mínimo o máximo de participantes por grupo. Bueno, hay que recordar que para esta convocatoria se están solicitando mínimo 3 universidades participantes. Por lo tanto, mínimo debería haber una persona por cada universidad para cumplir con este requisito.
El máximo, pues no hay porque va a depender de la situación del proyecto, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta, pero mínimo tendría que haber uno por universidad, al menos 3 personas. Muchas gracias. Tenemos una consulta que esperamos que nos pueda apoyar aquí Paola. Paola, acá nos consultan, dice, en una de las diapositivas dice que se puede participar en máximo 2 propuestas, pero en los lineamientos dice que solo se puede participar en una y que si participo en varias, que ambas serían eliminadas. Para que por favor nos ayudes con una aclaración en este tema. Sí, quisiera aclarar que efectivamente se puede presentar un máximo de 2 y se pueden ganar las 2, pero como máximo se puede tener vigente una a la vez. Es decir, que en este momento la persona ya esté involucrada desarrollando un proyecto y que presente 2, eso sí se puede hacer. Lo que no se podría hacer es que la persona esté involucrada en 2 propuestas actualmente y presente otras 2, porque entonces eso lo que haría es que nos desajustaría en términos de la cantidad de propuestas máximas que la persona podría estar desarrollando por año. Digamos que eso que implica que si yo actualmente estoy desarrollando un fondo de sistema de una convocatoria anterior y presento 2 y gano 2, el próximo año estaría ejecutando 3 propuestas y ese es el máximo de propuestas que se pueden ejecutar por persona. Muchas gracias, Paola. Y tenemos una consulta más. Dice por acá que en relación con lo que habías aclarado anteriormente, ¿verdad? De que si ya la propuesta fue aprobada en una convocatoria de vicerrectoría de investigación, nos hacen una consulta de seguimiento. Dice acá. Entonces, si la investigación que ya fue aprobada por la vicerrectoría de investigación no tiene fondos asignados, sí podría ingresar a esta convocatoria. Hola, ya es que tengo el micrófono apagado, gracias. Bueno, vean, el asunto con esto es que la idea de fondos de sistema es que se formulen proyectos para fondos de sistema. Y si la propuesta ya ha sido aprobada, quiere decir que de alguna manera se está ejecutando. Y si ha sido aprobada y no se está ejecutando, esta ya pasó por un filtro de evaluación anterior. Recuerden que las propuestas que entran a fondos de sistema tienen todo un proceso de evaluación con diferentes partes del proceso que implican que las propuestas que se presenten sean, por decirlo así, completamente nuevas en su abordaje, en el equipo, en la metodología utilizada. Entonces, realmente tendríamos que ver el caso particular y también depende mucho de la universidad, porque habría que analizar por qué la vicerrectoría de una universidad aprobó una propuesta sin contenido presupuestario. Pero eso tiene que ver más con la especificidad del proceso interno de la universidad que aprobó esta propuesta. ¿Cuál es la recomendación? Que si les interesa abordar el tema, si esta propuesta que está aprobada no se ha podido llevar a cabo, traten de analizar si es viable y posible consolidar un equipo de trabajo realmente interuniversitario donde participen diferentes académicos y académicas de al menos 3 universidades públicas y reformulen una nueva propuesta en torno a la temática o en torno a la metodología de trabajo que deseaban desarrollar. Nosotros acá en la subcomisión realmente no podemos responder preguntas muy específicas de cada universidad porque recuerden que estamos en un proceso que es más general. Ahora, yo sí creo que si la pregunta clave aquí es, la propuesta se aprobó pero no se financió, usted debería dirigirse a la vicerrectoría de su universidad y hacer la consulta directamente. De acuerdo, muchas gracias, Paola, por esta respuesta. Tenemos un par de preguntas, 2 o 3 preguntas que tienen que ver específicamente como con tema de trámite. Tal vez quisiera consultarle a Ronald si él nos puede ayudar con esta primera, que dice, ¿dónde o con quién se podría consultar si un investigador ya ha participado en un fondo del sistema aprobado en años anteriores? Ok, con mucho gusto. Bueno, es importante destacar, ¿verdad?, que desde la subcomisión y con el apoyo de los compañeros de CONARE, uno lo que hace es
revisar y consultar la base de datos, que aquí nos ayudan los compañeros Charlene y Edward, que están presentes, de investigadores, y ahí es donde uno se da cuenta, ¿verdad? Y ya puede ir siendo ese hilo conductual, esa guía para saber si una persona efectivamente está en esa característica. Entonces ya le da la recomendación, está con pendiente, tiene esto, tiene aquellas características, entonces por ahí es donde podemos hacer esta colaboración, esta ayuda, ¿verdad? Para ir subsanando esos posibles criterios que vengan a traerse abajo una buena propuesta. Gracias, Ronald. Y una que es como una consulta corta, ¿verdad? Dice que hay un apartado donde se debe colocar el nombre del equipo proponente. La consulta es que si eso significa que deben asignarse un nombre al equipo. Ok, una de las características importantes, ¿verdad? Ahora es que tal vez aquellos nombres o la tendencia, ¿verdad? De proyectos muy largos se puedan resumir con un acrónimo. Por ejemplo, participé en un proyecto el año pasado y el anterior, ¿verdad? En el cual era un nombre súper largo, con fondos europeos, ¿verdad? Y ellos están tratando de promover este tipo de criterios o actividades, ¿verdad? Entonces, en ese momento nosotros le definimos un nombre específico que era el que definía el proyecto, y ya todas las instancias pertinentes del accionar del proyecto nos identificaban con ese nombre. Entonces, es como ajustarnos a esas nuevas tendencias, ¿verdad? Que el nombre largo de un proyecto pueda también ahí con un paréntesis denominarse de cierta manera y que venga a representar el proyecto como tal, y es un nombre corto de identificación. Gracias, Ronald. Es como una identificación para el proyecto. Sí es importante indicar, ¿verdad? Para complementar esto que está diciendo Ronald, que es muy importante hacer la verificación de los formularios, ¿verdad? Porque para efectos de lo que es fondo del sistema se solicita el nombre del proyecto, que como dice Ronald, ¿verdad? Puede llevar un acrónimo o alguna frase resumen de este título, pero es muy importante pues que no haya traslape entre lo que son los formularios, ¿verdad? Que verifiquen que está actualizado en la página que inicialmente Andrés dio como referencia, que este año es en la Vicerrectoría de Investigación de la UCR. Muchas gracias. Tengo otra consulta por acá que dice, y bueno, tal vez don Norman nos puede ayudar con esta. Don Norman, acá nos consultan que cómo se cuantifica el presupuesto de la carga académica de cada investigador, que si eso es un dato que tiene que proveer cada investigador de acuerdo con su salario. Sí, es que eh, es como una cuestión de concepto, ¿verdad? En las unidades que yo tengo conocimiento, se valora el tiempo como una dedicación al proyecto, no tanto como una porción, digamos, del salario, pero claramente en el tiempo, el salario está regido por el tiempo que labora la persona. Entonces, sí Ujú, puede ser considerado para algunas unidades como una parte del salario, ¿verdad? Y se puede ujú. cuantificar. Sin embargo, creo que más importante es mantener como la idea y la premisa de que la dedicación al proyecto sea lo más acorde con el tamaño, con la interacción, con las unidades participantes y, ¿verdad? Y los objetivos que se hayan propuesto. Antes de ver específicamente como el presupuesto o cuánto tiempo va a significar, pero cuánto plata, cuánto presupuesto va a significar el tiempo que yo dedique. Entonces, si se fija primero, bueno, si son 10 horas, si son 15 horas, si son 5 horas, eh, después se puede poner, o sea, se puede cuantificar eso como un presupuesto, pero particularmente es más importante que la dedicación sea acorde y que se puedan obtener y lograr las metas que se plantean en el proyecto, más que lo que se puede gastar desde el punto de vista de presupuesto por labor académica. Em, yo pensaría bueno, es cuantificable, se puede poner, pero es más importante valorar bien y ponderar muy bien el tiempo con respecto a la dedicación del proyecto como tal. Muchísimas gracias, don Ronald. Perdón, don Norman.
Quiero hacer un par de consultas adicionales que nos estaría atendiendo Paola. Ujú. Paola, por acá nos consultan si el CENIBIOT contaría como una de las 3 instituciones requeridas para concursar. No, todos los programas de CONARE, entiéndase CNSA, la NOTEC, CENIMIOT, son adicionales. Ok, muchas gracias. También nos consultan por acá que si pueden pasar las rúbricas de evaluación. Vean, con relación a las rúbricas de evaluación, es importante que sepamos que el proceso de evaluación es un proceso cerrado, en donde incluso tenemos evaluaciones externas que se realizan mediante un conjunto de matrices e instrumentos de evaluación. Por lo tanto, esas rúbricas no se dan a conocer. CONARE es un ente financiador externo y entonces tiene sus propios instrumentos de trabajo, por lo tanto, las rúbricas no se comparten. Gracias. Y bueno, finalmente relacionado con esto, nos consultan que si se pueden compartir o dónde se pueden consultar los requisitos de admisibilidad. Los requisitos de admisibilidad se pueden consultar en cada una de las vicerrectorías de las 5 universidades públicas, con la persona asesora, sí, con la persona asesora responsable del concurso. En este caso, creo que en la última diapositiva estaban los nombres por universidad de las personas que conformamos esta comisión. Muchas gracias, Paola. Y tengo una pregunta técnica que tiene que ver con un archivo, creo que ya es la última que nos queda por acá, no sé quién me la podría atender, pero dice que en el archivo de Excel, en la pestaña de detalle de proyecto, el archivo no permite escoger el año 2026. ¿Qué se podría hacer en ese caso? Jenny, si Creo que me por acá, permite, puedo ampliar, adelante. que nos escriba un correo a earayah@conare.ac.cr o ssánchez@conare.ac.cr para verificar el formulario y enviárselo sin el error que él indica. Y estaríamos revisando el que está en la página para identificar cuál es el error que él está mencionando que tiene. Muchísimas gracias, Charlie. Bueno, reiterarles, ¿verdad?, la importancia de ponerse en contacto con las personas asesoras dentro de la vicerrectoría de cada una de las universidades para la mejor gestión del proceso. De igual forma, también los programas y centros del CONARE, como son el SENAD y el PEN, también cuentan con las personas enlace requeridas para el proyecto. De esa forma, estaríamos dando por concluida la sesión de consultas. Acá les están compartiendo nuevamente lo que serían los contactos, por si quieren tomarle una captura, ¿verdad? Y puedan ponerse en contacto con la persona correspondiente. De esta forma, les extiendo de parte del CONARE, la Comisión de Vicerrectores de Investigación y la Subcomisión Gestión Académica de la Investigación, el más cordial agradecimiento a nuestros charlistas, a las personas miembros de la subcomisión y a la audiencia participante de esta sesión. Muchas gracias, que tengan un buen día y damos por concluida esta actividad.